Mi nombre es Santiago Sánchez Bustamante, de la sección Electrofisiología y Arritmias del Hospital Italiano, y en el día de hoy vamos a hablar del siguiente tópico. ¿Qué debo hacer en mi consultorio con un paciente con signos de falla de bomba y arritmia ventricular? Probablemente cuando veamos esta combinación de insuficiencia cardíaca y arritmia ventricular nos agarre miedo y posteriormente ganas de huir del consultorio y dejar solo al paciente ahí esperándonos, pero bueno, vamos a tratar de no caer en pánico y poder darle el mejor tratamiento. La insuficiencia cardíaca es uno de los mecanismos y triggers más conocidos para el desarrollo de arritmia ventricular, ya sea por dilatación de la cámara ventricular, estiramiento de las fibras miocárdicas, desarreglos fibrilares que se da por aumento de la fibrosis producto de esta dilatación o por cambios neurohormonales que favorecen la aparición de arritmia ventricular, tanto por cambios estructurales como celulares a nivel del miocito. Esto puede llevar al desarrollo tanto de arritmia ventricular aislada, como pueden ser extrasístoles ventriculares, como a fenómenos ventriculares, arritmias ventriculares complejas con fenómenos repetitivos, como en este caso que hace una torsada de punta. Ahora, también es sabido que la arritmia ventricular de por sí puede favorecer el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Y en este caso, si se desarrolla insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca de por sí, la falla de bomba, puede favorecer el desarrollo de más arritmia, generando un círculo vicioso. Entonces, nos podemos encontrar en tres escenarios. En un escenario de la insuficiencia cardíaca como causa de arritmia ventricular, entonces tenemos que hacer procedimientos o estrategias para evitar la arritmia ventricular o las complicaciones relacionadas a la misma. La arritmia ventricular como causa de insuficiencia cardíaca, entonces lo que vamos a buscar en esta situación es tratar de suprimir la arritmia ventricular o disminuir en su máxima medida para evitar la progresión de la insuficiencia cardíaca, y un tercer escenario en el cual vamos a tratar de actuar con todas nuestras formas de disminuir esta retroalimentación negativa, hacer tratamiento para la insuficiencia cardíaca, hacer tratamiento para la arritmia ventricular. Como dijimos previamente, la arritmia ventricular es una de las principales causas de muerte en pacientes con falla cardíaca. A lo largo de estas últimas décadas, los tratamientos médicos fueron mejorando y retrasando la progresión de la enfermedad cardiovascular, reduciendo la tasa anual de muerte súbita. Esto está demostrado con los trabajos con IECA y ARA2, con los trabajos con metabloqueantes, más recientemente con los trabajos con glifosinas, que fueron disminuyendo y mejorando mucho lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero el problema de estos fármacos es que cuando suceden los eventos arrítmicos no generan un tratamiento frente a ellos. En relación a eso, primero vamos a hablar de otra cosa. Como pueden ver, a medida que los pacientes van desarrollando enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca o ambas y relacionado a muerte súbita, la incidencia de muerte súbita, el porcentaje, va aumentando en cada grupo, desde menos del 5% en la población general hasta más del 30% en aquellos pacientes con infarto previo, fracción de eyección baja y presencia de taquicardia ventricular. Como dijimos previamente, esto es un slide viejo, ¿sí? Faltarían algunos medicamentos y drogas nuevas que fueron desarrollándose últimamente. Vemos que los medicamentos fueron disminuyendo la mortalidad
¿sí? Pero que el número necesario a tratar para disminuir la mortalidad en insuficiencia cardíaca era bastante elevado. 37 para la amiodarona, 28 para la simvastatina, 26 para el metoprolol, 20 para el captopril, y con el advenimiento de los dispositivos intrascardíacos, tanto de estimulación como de fibrilación, este número necesario a tratar fue disminuyendo. De 10, 14, 14, 11, 9. ¿Sí? Esto nos habla de que la muerte súbita es un factor importante, es una causa importante de muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca. De ahí se desprenden las indicaciones que están difundidas, que pacientes con deterioro de la fracción de eyección y una clase funcional deteriorada entre 2 y 3 tienen indicación de un cardiodefibrilador para la prevención de muerte súbita. Sin embargo, existe una subutilización del CDI en pacientes en que se encuentra recomendada su utilización. Nadie duda de la capacidad del CDI para abortar una muerte súbita, una arritmia ventricular, pero todavía existe un sector de la comunidad médica que limita el uso del mismo. Por otro lado, hay una sobreestimación también de los beneficios demostrados en los grandes estudios, y esto es porque las poblaciones que se utilizaron en los estudios fueron muy seleccionadas. Entonces esto nos lleva a una dificultad para seleccionar a los pacientes que se beneficiarán en mayor medida con el uso del CDI. Y también existe una realidad en nuestro país que es una existencia de la relación costo-efectividad desfavorable. Por otro lado, las guías internacionales, esta es la guía europea del 2021 de tratamiento de insuficiencia cardíaca, van modificándose, ¿sí? En un principio, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor al 35% en clase funcional 2-3 era indicación 1, y en la actualidad es indicación 2A. Esto es a raíz del estudio Danish que se publicó entre 2016 y 2017, no recuerdo muy bien. Pero como podemos ver, las guías también presentan estas dificultades que tenemos en la práctica diaria. ¿Cuál es el paciente indicado al cual le tengo que indicar un dispositivo intracardíaco? Ahora vamos a hablar un poco de la arritmia ventricular como causa de insuficiencia cardíaca. Se exponen distintos mecanismos, uno de ellos la disincronía interventricular, y esto toma como ejemplo a aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen estimulación por marcapasos que desarrollan insuficiencia cardíaca, el mecanismo de la disincronía interventricular, lo mismo pacientes con bloqueo de rama izquierda, y bueno, pacientes que tengan extrasístoles ventriculares con morfología de rama izquierda, que generalmente vienen del ventrículo derecho, tienen mayor riesgo de disincronía y de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Esto también genera cambios en la contracción intraventricular, ya que el corazón no es que se deja de tener esa contracción de base a punta y como una torsión, sino que al impulso eléctrico provenir de un lugar distinto al sistema especializado de conducción, va a generar un cambio en la contracción. Va a haber cambios en la frecuencia cardíaca y hay distintos factores que favorecen el desarrollo de insuficiencia cardíaca en pacientes con arritmia ventricular. Uno de ellos es el porcentaje de carga de arritmia ventricular. Otro de ellos es el tiempo de exposición, cuánto tiempo el paciente estuvo con mucha carga de arritmia ventricular. La ausencia de síntomas, ¿sí? Porque esto disminuye la pauta de alarma del paciente al no consultar por palpitaciones, y esto puede favorecer a que tenga mucho tiempo de exposición a una alta carga de arritmia ventricular. El ancho del QRS está desarrollado con
está relacionado con el desarrollo de insuficiencia cardíaca y también la localización. Como dijimos, del ventrículo derecho puede generar más falla cardíaca o también cuando son epicáricos. Como podemos ver en estos gráficos, el porcentaje de arritmia ventricular está íntimamente relacionado con la caída de la fracción de eyección. A medida que va aumentando el porcentaje de arritmia ventricular, la fracción de eyección va disminuyendo y cuando disminuimos la carga de arritmia ventricular, ya sea por una ablación o tratamiento médico, la fracción de eyección puede recuperar. ¿Cuál es el punto de corte que nosotros utilizamos para definir cuánto es mucha arritmia ventricular o cuánto es poco arritmia ventricular? Bueno, esos son temas que están en discusión y no existe un punto de corte exacto. Hay trabajos que toman 24%, tienen un punto de corte menor, inclusive algunos toman como punto de corte 5%. Acá, como podemos ver, esto es un ejemplo de cómo la carga de arritmia ventricular al disminuir se ve relacionado con un aumento en la fracción de eyección, una mejoría en la clase funcional y una disminución de los valores de ProBNP. Estos ejemplos de registros de pacientes en los cuales eran todos pacientes con deterioro de la fracción de eyección y alta carga de arritmia ventricular. Tuvieron una disminución significativa de la carga de arritmia ventricular posterior a la ablación y tuvieron una mejoría marcada de lo que es la fracción de eyección. A raíz de esto, en el año pasado, en la Guía Europea de Manejo de Arritmia Ventricular, considera que aquellos pacientes en los cuales no tienen aparentemente falla cardíaca estructural y tienen arritmias ventriculares frecuentes, se les hará un electrocardiograma, un Holter y un ecocardiograma. Este acercamiento nos va a dar una clasificación de si el paciente tiene corazón estructuralmente anormal o corazón estructuralmente normal. En este caso, si tiene ausencia de cardiopatía estructural y las extrasístoles ventriculares parecen idiopáticas, vamos a prestarle atención a los síntomas. Si no tiene síntomas, vamos a ver la carga de arritmia ventricular. Si tiene más del 20% o más del 10%, vamos a hacer chequeos generales. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que más del 20% uno podría llegar a hacer una ablación, pero con un nivel de evidencia más bajo, ¿sí? Lo que más se recomienda en este caso es un seguimiento estrecho. En el caso de que haya síntomas, ¿sí? Lo que vamos a ver es la localización. Si son del tracto de salida o fasciculares, la primera opción va a ser la ablación. ¿Por qué? Porque son zonas de fácil acceso y de muy alta probabilidad de éxito. Ahora, tenemos un paciente en el cual se sospecha y se confirma la cardiopatía estructural, podemos ver si existe que la insuficiencia y la disfunción ventricular tenga una causa específica. Si tiene una causa específica, uno va a hacer el seguimiento de esa causa y el tratamiento. Ahora, puede ser que esto se vea agravado por las extrasístoles ventriculares frecuentes. Entonces, en este caso, podríamos hacer una ablación o tratamiento médico. Ahora podemos ver si tiene enfermedad coronaria, enfermedad inflamatoria o enfermedad valvular, tenemos que hacer el tratamiento y la evaluación correspondiente, ¿sí? Ahora, si nosotros mediante una prueba de imagen, en este caso la resonancia, vemos que tiene ausencia de ganglio, podemos sospechar con
mayor firmeza si existe o no una cardiopatía inducida por extrasístoles ventriculares. Y en este caso tendríamos que hacer una ablación o drogas antiarrítmicas y nuevamente reevaluar. Muchas gracias.